Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Nos encontramos hoy, 6 de mayo del 2024, lunes, como siempre, en nuestro querido análisis de mercados los lunes y los miércoles. Mi nombre es Moisés, analista de cuentas aquí en AvaTrade desde hace bastante tiempo. Estoy a su disposición, como siempre, en todo momento. Vamos a empezar hoy a tratar de explicar un poco cómo se presenta la semana actual, cuáles son las novedades a nivel de fundamentales y de análisis técnico y cuál puede ser el impacto que podamos ver durante esta semana a lo largo de los días que nos restan. Vamos entonces a empezar ya recordando rápidamente a nuestros queridos clientes la advertencia de riesgo. Recuerden que cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Bien, muy importante y hacemos mucho hincapié en todas las semanas en recordar esto a los clientes, en la importancia de elaborar un plan semanal de trading y de control de riesgo. Cualquier duda, cualquier consulta, consulten en este caso con su analista de cuentas o pueden dirigirse a mí para ayudarles en todo este tema tan importante y tan primordial en el trading de cada uno de nuestros clientes. En nuestra agenda semanal, en el contenido, pues vamos a tener, como siempre, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles y análisis de los principales índices, materias primas, cripto, divisas y acciones o stocks. Recuerden que somos socio oficial del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Por otro lado, recuerden también que nos pueden seguir en nuestro canal, en nuestro social media, en nuestro canal de LinkedIn, nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Recuerden que para nuestro canal de YouTube deben hacer clic en la campanita para estar al día y actualizados de toda la información. Por otro lado, también recuerden que para cualquier duda o contacto pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en clientes@avatrade.com, en nuestro WhatsApp o en nuestro live chat a través de nuestra página web o en la aplicación de AvaTrade Go. Recuerden que también disponemos de las plataformas más desarrolladas tecnológicamente dentro del ámbito de las opciones. Tienen ustedes nuestra plataforma de Ava Option, donde pueden ustedes operar con una aplicación y una plataforma súper versátil y súper útil. Cualquier duda, cualquier consulta, también estamos a su disposición. Nuestra plataforma de Ava Social, en donde pueden hacer trading a través de nuestra red social, conocer qué es lo que están haciendo los traders, en este caso los clientes de AvaTrade que están dentro de la red y pueden tener la opción de copiar o seguir y tomar decisiones. Así que también muy interesante, pueden descargarla en este caso en el Google Play. Por otro lado, recuerden que dentro de nuestra aplicación AvaTrade Go hemos hecho y se han acometido una serie de cambios muy interesantes, donde ahora se dispone desde una forma más visual y versátil de todo tipo de informaciones, como están viendo ahí, y se pueden configurar todo tipo de alarmas para cada uno de los instrumentos o activos para conocer niveles de precios y cuando se alcancen estos niveles recibamos alarmas para tomar decisiones oportunas en cada momento. Continuamos en este caso ya con lo que es las principales noticias hoy del mercado, hoy lunes 6 de mayo del 2024. Julius va ver recortes de tipo más probable y en mayor número tras el débil informe de empleo que ocurrió este viernes pasado, cuando recibimos los datos el dato de empleo del no agrícola de Estados Unidos. Así que este dato lo vamos a analizar próximamente en unos minutos, así que estén atentos porque es un dato bastante interesante lo que nos trae Julius Baer.
Por otro lado, China ve posible relocalizar empresas en LATAM, pero pide evitar levantamiento de barreras. Así dice su embajador, que en este caso el embajador chino en Colombia, Su Jinyan, se refirió al potencial de los inversores en China, en Latinoamérica y la iniciativa de la Franja y la Ruta y el Metro de Bogotá. Así que nuevas expectativas para expansión del mercado y de las empresas chinas en el mercado de LATAM, en el mercado de Latinoamérica. Recuerden también que en el caso de las criptomonedas vemos un interesante movimiento de nuevo del Bitcoin, que en este caso vuelve a recuperar ante las perspectivas de una Fed más blanda, vuelve a recuperar esa zona por encima de los $60,000. Muy atentos a esos nuevos movimientos. Por otro lado, menos del 10% de las transacciones con stablecoins las hacen personas reales. Las malas perspectivas de ganancias amenazan el rally del 20% del S&P. Las sólidas ganancias de las empresas estadounidenses quizás ya no sean suficientes para mantener el rally del mercado de valores y las perspectivas de beneficios son cada vez más importantes. Las sólidas ganancias de las empresas estadounidenses quizás ya no sean suficientes. Según los datos recopilados por Bloomberg, más del 79% de las 400 empresas del índice han informado ganancias en esta temporada que han superado la expectativa de sus beneficios. Sin embargo, las acciones medianas superan al índice en menos del 0,1% en el día de los resultados, la menor diferencia desde finales del 2020. Esta reacción moderada puede explicarse por una cosa: los operadores no convencidos de que las empresas puedan cumplir en el futuro están castigando a las acciones por la guía más débil de lo esperado. Según los datos de Bloomberg Intelligence, hasta abril el 15% de las empresas del S&P 500 que emitieron guías superaron las estimaciones y la segunda lectura más baja de la pandemia. La última semana hubo un ligero aumento con empresas como Apple que dieron pronósticos que superaron las estimaciones, lo que ayudó a aumentar el porcentaje al 18%, aún bajo en comparación con el nivel histórico. Por otro lado, como vemos ahí en esa imagen, vemos que a lo largo de los años 2020, 2021, 2022, un poco de repunte de nuevo antes del 2023, pero para el 2023 y 2024 vemos esas caídas, en este caso de las estimaciones. El rally ese del 20% desde finales de octubre hasta abril había empujado al indicador de acciones a negociarse 20 veces por encima de las ganancias proyectadas, un 11% por encima de su promedio en los últimos 10 años. Hay un nivel sustancial de optimismo implícito y posteriormente un considerable margen de caídas si surgen decesiones. Así dijo Kate Buchanan, gerente de cartera global de Global T Investment. La guía es vital importancia en esta temporada, dado las altas valoraciones, agregó. Por otro lado, como estamos viendo ahí en el S&P 500 Earning Tracker, vemos las caídas importantes para el 2024 en el Earning Tracker. Según Bloomberg Intelligence, espera que los fabricantes de chips crezcan aproximadamente un 40% en el segundo trimestre, lo que sería la tasa más fuerte entre todos los grupos industriales. Pero incluso eso no es suficiente para mantener al índice Nasdaq 100 operando por encima de su nivel previo a la temporada de ganancias, ya que algunos de los mayores fabricantes de chips advirtieron sobre las ganancias futuras. En cuanto a otras industrias, las empresas de los referentes de consumidores están a semanas de distancia. Ahí tenemos que las acciones de Intel se desplomaron después de que el mayor fabricante de procesadores para computadoras personales emitiera una perspectiva para el segundo trimestre más débil de lo anticipado. Por otro lado, vemos también que bajaron los ingresos en los informes de ganancias recientes de McDonald's Corporation y Darden Restaurants, y Starbucks también dijo que las ventas cayeron por primera vez desde el 2020. Ciertamente estamos atentos a la guía y especialmente con algunas de las empresas relacionadas con el consumo, y parece que el consumidor de bajos ingresos está bajo un poco de presión. Los inversores se prepararán para los pronósticos de los minoristas más grandes de Estados Unidos, en este caso Walmart y Target Corporation. Una de las cosas que se tiene que tener en cuenta es que ahora y a finales del verano o las guías mejoran drásticamente o las tasas de interés bajan.
Así dijo Matt Malley, estratega principal del mercado en Miller Tabak. De lo contrario, podríamos ver otra caída y probablemente una corrección completa en el S&P 500. Así que atentos a los movimientos que siga produciéndose en el S&P 500. Por otro lado, Pirelli. Pirelli, según nos indica el analista César Nuez, este valor italiano podría subir tranquilamente un 10% adicional en las próximas jornadas. Hace tan solo unas sesiones conseguía superar sus máximos anuales. Esto es una nueva demostración de fuerza que da consistencia a su tendencia alcista actual. Desde finales de octubre la compañía se ha revalorizado un 50%, pero parece que aún le quedan ganas de continuar su escalada alcista. Así no descartamos que acabe subiendo un 10% adicional hasta los máximos del 2022, que dibujara en la zona de los 6,73 euros. A día de hoy, su aspecto técnico es impecable. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5,72 euros. Mínimos de la última corrección, sin duda, es un valor a tener muy en cuenta. Aquí tenemos los niveles de resistencia y de soporte 1 y 2. Así que muy atentos a estos movimientos en Pirelli. Tampoco dejar de lado los movimientos que pueden darse, como dice también César Nuez, en Apple. Apple consigue sujetarse en soportes y vuelve a mirar, en este caso, a máximos históricos. El pasado viernes se dejó un importante hueco alcista y Apple consigue salvar su tendencia alcista y presentándose en la zona de las inmediaciones de los $165. El pasado viernes la compañía se dejó un importante hueco y perforar lo que le permitió perforar la resistencia clave del corto plazo que presentaba en los 178,65, alcanzando la zona de 183,38. La compañía consigue subir por encima de la media de 200 sesiones y no se descarta un nuevo ataque a los máximos que dibujara en la zona de $199,62. Por otro lado, Wall Street hoy anticipa más compras y el S&P 500 mira los 5.200. La debilidad del mercado laboral favorece un escenario de recorte de tipo. Wall Street anticipa más compras este lunes tras las fuertes ganancias del viernes liderados por valores tecnológicos y después de poner fin a una semana alcista marcada por la Reserva Federal y el mercado laboral, que sorprendió al mostrar una debilidad mayor de lo esperado. La Reserva Federal no estará en condiciones de recortar sus tipos de interés de inmediato, pero tiene mayores posibilidades de hacerlo un poco antes de lo que se esperaba a principios de la semana pasada, sin subraya IPEP, en este caso Oscar Descaya, analista de senior de Swiss Quote Bank. Por otro lado, las decisiones de inversión de Warren Buffett, en el caso de Berkshire Hathaway, ha celebrado este sábado su reunión anual de accionistas y en concreto ha aprovechado para explicar que ha recortado la participación de Apple y que sigue creyendo en su potencial, pero también habló de la sucesión, dando ya más poder a Greg Abel, quien asumiera las riendas una vez él ya no esté. En este caso, Warren Buffett, en este caso, habla y expresa sus dudas sobre la inteligencia artificial, ya que cree que las estafas están usando este tipo de tecnología pueden ser la próxima gran industria en crecimiento. Empresas y otros mercados, ahí tenemos que vamos a estar protagonistas de la presentación de la publicación de las cifras de compañías como Walt Disney o Warner Bros. Hasta el momento la temporada podemos calificarla de positiva y en el mercado del petróleo el West Texas sube un 1,18% a la zona de $79 junto con el Brent un 0,98% a la zona de 83,77. Por otro lado, el motivo por el que los tipos de interés repercuten en el precio de las acciones. Muchos clientes han preguntado qué ocurre cuando los tipos de interés varían, cómo repercuten en el precio de las acciones y cuánta importancia tienen esto. Así que en un artículo publicado por Luis Suárez, analista, podemos encontrar cómo afecta realmente el escenario de tipos de interés en las cotizaciones de las acciones en bolsa.
La primera pregunta es saber cuál es la razón por la que los inversores están tan pendientes de la política monetaria. En una situación de tipos de interés elevados, las acciones suelen sufrir ya que los inversores prefieren acudir a otros instrumentos que ofrecen tipos elevados y evitar los mayores riesgos que implica la bolsa. Sucede todo lo contrario cuando los tipos son bajos, sin retribución del dinero. Históricamente, el inversor opta por asumir más riesgo y acude a la bolsa con el fin de que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo por la subida de la vida. A ello se suma un efecto directo en las empresas, especialmente aquellas más endeudadas. Tradicionalmente, los bancos centrales bajan los tipos de interés para impulsar la economía y los suben para enfriarla y ralentizar la inflación. Actualmente, el Banco Central Europeo tiene su tipo de referencia en el 4,5%, su máximo de 2 décadas, pero que se espera que comience a bajarlo este verano de este año. La Reserva Federal estadounidense mantiene sus tipos de interés en el rango de 5,25 y 5,50 y no se espera que los baje al menos hasta septiembre. Por otro lado, estamos ya casi a mitad de año y tenemos unas elecciones por delante en el mes de noviembre, en el caso de Estados Unidos, y muchas cosas pueden suceder. La decisión de la Reserva Federal, los conflictos internos del país, etcétera. Entonces, ¿cómo se ve la evolución hasta las elecciones de noviembre? Es una de las preguntas que más se han hecho a lo largo de estos días y en un análisis encontrado en Bloomberg indica lo siguiente. Ahí vemos que existe una polarización que se muestra, por ejemplo, en la encuesta de la Universidad de Michigan, en donde en cuanto a la reunión de la Fed de septiembre, si las tasas bajan o suben, también pueden suponer un asunto de credibilidad o posible sesgo político por parte de la Fed. Por lo que vemos que el único tema que sigue coleando más es el de la inflación y la prueba de fuego la tiene la Fed en los próximos 6 meses, ya que tiene que contener o la inflación o reactivar la economía. Así que serán muy importantes estos próximos meses hasta la fecha de, en este caso, de las elecciones en Estados Unidos, para saber qué va a ocurrir después de ello en los mercados. Las tensiones también en el Mar Rojo reducen el tráfico marítimo, en este caso en el segundo trimestre, entre un 15 y un 20%, así dice la compañera naviera Maersk, que ha considerado como un barómetro del comercio mundial y dijo la semana pasada que se espera que las interrupciones del transporte marítimo causadas por los ataques del movimiento Houthi a buques en el Mar Rojo durarán al menos hasta finales del año. El petróleo sube tras las alzas de precios de Arabia Saudí. Los futuros del petróleo suben después de que Arabia Saudí incrementara los precios del crudo de junio para la mayoría de los negocios y de las regiones y que las perspectivas de un acuerdo de alto al fuego parecerían escasas en este caso. Intel vive su peor mes en 20 años con una caída histórica de sus acciones en abril. Por otro lado, Bloomberg México comenta acerca de posibles estimaciones a dónde podría llegar el precio del peso mexicano y en este caso, pues en el caso de del par de divisas, el dólar contra el mexicano, USD MXN, en donde Jessica Roldán, economista, en este caso, jefa economista de la casa Finamex, casa de bolsa, donde ella prevé la posibilidad, pues eso, de que se acerque a la zona de $18 en medio de las elecciones. Y por otro lado, el peor escenario para México tiene al superpeso cayendo un 11%, dice Morgan Stanley. El superpeso mexicano podría caer abruptamente si el próximo gobierno y Congreso de México adoptan una agenda no convencional que socave, en este caso, las instituciones según Morgan Stanley. Por ese caso, como estamos viendo, para el próximo mes de junio son las elecciones en los primeros días del mes de junio y allí avisa Morgan Stanley de la posibilidad de que el peso se pudiera debilitar hasta la zona de 19.20 desde los actuales $17 en los que se encuentra. Incluso bajó a un escenario más probable de continuidad de las políticas después de la votación del 2 de junio
la moneda podría debilitarse un 5,6% frente al dólar en un horizonte de 12 meses, así afirmó el banco Morgan Stanley. Muy interesante dato para tener en cuenta qué posiciones ir tomando para aquellos que trabajan con el dólar contra el mexicano. Intel vive su peor mes en 20 años con una caída histórica de sus acciones en abril. Como vemos en este caso, Intel espera unas ganancias menores y unos ingresos menores y la empresa se enfrenta a una débil demanda de su tradicional centro de datos y chips para PCs y se encuentra en la saga de sus competidores en el crecimiento de mercado de componentes de inteligencia artificial. Por otro lado, Nvidia domina el mercado de chips de inteligencia artificial con sus potentes unidades de procesamiento gráficos GPU y en este caso obtuvo aproximadamente el 80% del mercado del año pasado. El PMI de servicios de la zona euro aumentó hasta los 53,30 puntos en abril frente a los 51,50 en marzo. Los precios industriales de la zona euro bajaron un 0,40% en marzo hasta un menos 7,8 respecto a marzo del 2023. Julius Baer ve recortes de tipos más probables, como hemos anunciado en las noticias al principio, donde ve que un mayor número tras el débil informe de empleo de Estados Unidos. Sorprendió con un menor número de nóminas no agrícolas de 175,000 este viernes pasado. Y David Cole, economista jefe de Julius Baer, él opina que la confianza en nuestra previsión de que la Fed comenzará a recortar las tasas en la reunión de la FOMC de septiembre ha aumentado. Y ahí ve que los sectores no cíclicos se mantuvieron resilientes y la encuesta alternativa de hogares mostró ganancias de empleo mucho más débiles de 25,000 después de un fuerte aumento en marzo de este año. La extraordinaria volatilidad de la encuesta de hogares hizo que la tasa de empleo aumentó en un 3,9%, contribuyendo a la percepción de que el mercado laboral de Estados Unidos se está debilitando, confirmando de que el riesgo de inflación derivado de un mercado laboral caliente ha disminuido. Los menores riesgos de inflación aumentan la probabilidad de que la Fed pueda recortar las tasas de interés en las próximas reuniones. Bien, ¿cómo están las divisas actualmente hoy? Ahí tenemos al euro dólar soportándose en la zona de 1,0770, dólar CAD en 1,3675, neozelandés dólar en 0,6021. Fíjense, dólar yen, muy llamativo, de nuevo en la zona de 153,75, donde vemos en este caso pues ese cúmulo y ese mantenimiento en este caso después de haberse revalorizado el yen antes esos niveles que había alcanzado anteriormente de la zona de 160 y por encima de 160. El oro en la zona de 2.328, manteniéndose firme y tratando de acumular poco a poco nuevos niveles. Y como hemos indicado, para el Bitcoin, claramente por encima de la zona de 60,000, en este caso muy cercano a la zona de 65,000 en 64,153. Vemos también un poco de retroceso en este caso en el mercado del coffee a los 200,60 y el cacao que vuelve a recuperarse un poco después de esa caída importante, acumulando 450 puntos casi de subida, yéndose a la zona de 8,010, mientras que la plata vuelve de nuevo a alcanzar niveles con fuerza por encima y acercándose a la zona de 27,50, en este caso en 27,43. Así que muy atento a todos estos interesantísimos datos. Por otro lado, en este caso, según un análisis de la teoría del palo y la zanahoria, afirmamos que en este caso el palo es para el mercado, que la Fed alejó aún más la posibilidad de bajar los tipos de interés en Estados Unidos al constatar un inicio de su comunicado de una falta de mayores avances hacia el objetivo de la inflación del 2%,
Y por otro lado, en las conclusiones, Powell indica que debe seguir viendo un eventual recorte como medida futura más probable, prepara el escenario para un verano volátil y la Fed depende de los datos, en este caso, lo que significa que cada publicación de datos va especialmente relacionada con la inflación, actuando como referéndum para saber hacia dónde se va a dirigir, en este caso, la Reserva Federal. Así que las cosas parece que la Fed seguirá guiando al mercado con la teoría del palo y de la zanahoria, intentando que se mueva en la dirección que el Banco Central considera más adecuada. En el mundo de las divisas vemos ahí un pronóstico semanal para el oro, en donde los osos entran en acción en las señales mixtas de la economía estadounidense. El precio del oro cayó más de un 2% por segunda semana consecutiva y borró una pequeña parte de sus pérdidas, pero finalmente se vio sometido a una nueva presión bajista. Las perspectivas técnicas a corto plazo apuntan a una pérdida del impulso alcista a medida que la atención del mercado se desplaza hacia los discursos de los miembros de la Fed. En el caso de la libra dólar, extendió su marcha hacia el norte frente al dólar a lo largo de la semana, lo que motivó que la libra rompiera por encima de la zona de 1.26. La atención de los inversores se centra ahora en la reunión del Banco de Inglaterra y en los datos preliminares de la libra para el primer trimestre. En el pronóstico del eurodólar, el eurodólar cotiza en un rango estrecho por encima de 1.0750 y las perspectivas técnicas a corto plazo sugieren que la tendencia alcista se pueda mantener, en este caso, intacta. Por otro lado, un rally de recuperación exitosa podría enviar al Bitcoin más allá del actual histórico de 73.949 y hacia la zona de los 80.000. Ahí tenemos, en este caso, la plata prueba niveles de claves de resistencia en medio de la tendencia alcista, como hemos dicho, en esa zona de 27.43. Y por otro lado, la confianza, en este caso, vemos que los precios de producción caen menos de lo previsto en marzo. Ahí tenemos cuáles van a ser los principales fundamentales de esta semana, donde tenemos que para mañana tenemos las decisiones de tipos de interés del Banco de Australia, las exportaciones en Alemania e importaciones y las ventas al por menor de la zona euro. El miércoles tendríamos la producción industrial alemana y el jueves exportaciones e importaciones de China con la decisión de tipos de interés el jueves del Reino Unido y las peticiones de desempleo continuas en Estados Unidos. Mientras que para el viernes tendríamos el PIB del Reino Unido. Estas serían las noticias más importantes de esta semana. Recuerden que esta semana presentan resultados BP, BMW, VS, Puma, Warner Bros., Uber, Electronic Arts, Walt Disney, entre otras compañías. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo es AVA Protect, en la que pueden utilizar a través de nuestra aplicación AVA Trade Go y se activa bajo 6 sencillos pasos, abriendo la web Trader, seleccionando un instrumento, haciendo clic en el icono de AVA Protect, eligiendo la duración de la protección, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su disposición. Buen saludo, buen día, nos vemos el miércoles.